buenos días. Este es un día maravilloso para que nos congreguemos, para que en familia estemos allí y estemos pendientes de que en pocos días ya vamos a estar reuniéndonos en nuestra iglesia. Así que yo creo que todos ustedes, igual que yo, estamos anhelando vernos cerquita, darnos un abrazo. Somos una familia muy cariñosa. Hemos tenido estos 2 meses larguitos sin podernos saludar así, pero pronto, muy pronto estaremos saludándonos y viéndonos y regocijándonos en el Señor con mucho más interés. Me he dado cuenta que nos hace falta, el congregarnos como la palabra dice. Entonces, qué bueno, mis hermanos, Famife y personas que nos sintonizan, personas que se unen para escuchar la palabra de Dios. Muchas gracias a todos ustedes de cualquier lugar de este país y fuera del país. Gracias por oírnos, gracias por gastar este tiempo. Les recomiendo que tome su Biblia en su mano, un cuadernito, un lápiz donde tomamos notas. Es mejor un lápiz pequeñito que una mente muy brillante. Así que es bueno tomar nota de lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a hablar hoy un tema muy especial, el Día del Señor. Y he tomado como texto base segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al versículo 17. Vamos a trabajar hasta la mitad y en otra oportunidad trabajamos el resto. Pero vamos a trabajar hoy hasta el versículo 12, creo que es, hasta el 12. Y démosle gracias a Dios. Cierre sus ojos allí donde está, dígale: Padre, te doy gracias porque soy tu hijo. Te doy gracias porque tengo tu palabra, Señor, y honro tu palabra. Me agrado en estudiar, en leer tu palabra. Padre, es un deleite para mí. Dígale: papito, me deleito en tu palabra. Es como si hubiera encontrado un gran tesoro. Esta palabra transforma mi vida, esta palabra me trae paz, esta palabra me liberta, esta palabra es la palabra de Dios, es el verbo de Dios. Te doy gracias porque hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, este día del Señor tiene dos eventos especialmente, o principalmente dos eventos. Y el primero es, veamos el versículo 1. Versículo 1. Dice así: pero respecto de la venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hasta ahí. Estamos hablando del día del Señor y les digo que son dos eventos principalmente. El apóstol Pablo se atrevió por el Espíritu Santo a hablar de esto. Antes se hablaba solamente el Señor Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 21 de Lucas, desde el versículo 5 en adelante, y en el capítulo 13 de Marcos. Estos tres evangelios, el Señor Jesús habló de la segunda venida del Señor. La característica es que físicamente Él va a estar en esta tierra y todo ojo lo verá. Esa es la característica mayor de la segunda venida del Señor. Viene a esta tierra como vino en su primera venida, pero ahora tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo de gloria, un cuerpo mucho más poderoso y que jamás se envejecerá y que jamás morirá. Es un cuerpo eterno el que tiene el Señor Jesucristo. Y esto es lo que nosotros estamos anhelando. Así que Pablo viene y dice aquí, escuche lo que él está diciendo. En el versículo 1 dice: hermanos, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa es la segunda venida,
pero luego dice, y nuestra reunión con Él. Una cosa diferente, dos eventos allí. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Entonces vamos a hablar de estas dos, pero principalmente de la segunda parte, nuestra reunión con el Señor Jesucristo. ¿Qué estaba pasando en Tesalónica? Quiero contarles un poquito el contexto de Tesalónica. Pablo había querido predicar en Asia, hacia el otro lado del mar, en la Asia Menor, y estuvo allá en varios lugares, pero él en su espíritu tuvo el testimonio de que debía hacerlo en otro lugar. Entonces, como que el Espíritu Santo no le permitió hacerlo en un lugar y en otro, y él se paró en un lugar que se llama Troas, cerca al mar. Se paró allí, y esa noche o la segunda noche, él tuvo una visión y vio a un hombre macedonio al otro lado en Europa, al otro lado del mar, que le hacía señales de que fuera y los ayudara. Pablo entendió esa visión como la respuesta del Señor y se embarcó con todo su equipo para Europa. Entró a Filipos. En Filipos estuvo unos varios días, tuvo buen éxito. Fue cuando toda la cuestión del carcelero y de la cárcel, que se soltaron las cadenas de todo. Bueno, todo este episodio tan maravilloso que sucedió allí. Pero debido a que en esos días él libertó a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, hubo una gran revuelta ahí y él tuvo que, los hermanos lo sacaron de allí y lo llevaron a Tesalónica. En Tesalónica él estuvo 3 meses. Filipos, Tesalónica y otras ciudades pertenecen a Macedonia, la provincia de Macedonia en Europa. Hoy es Grecia, se llama el país de Grecia, que tiene también con Corinto y todas estas partes, pero vamos a estar hablando de la provincia de Macedonia hoy. Entonces, cuando los amos de la muchacha que tenía un espíritu de adivinación y que les producía mucho dinero, se dieron cuenta que ya no podía adivinar, le preguntaron y ella les contó, Pablo me libertó, mire, ahora soy cristiana y tal, y eso se puso terrible la cuestión. Tuvieron que sacar a Pablo de ahí, de Filipos, lo golpearon muy duro y él llegó casi herido a Tesalónica. Pero allí les predicó el evangelio y allí hubo una gran iglesia en Tesalónica. 3 meses estuvo él en Tesalónica, solamente 3 meses. A los 3 meses había una sinagoga de judíos allí y él compartió con los judíos, algunos se convirtieron, pero los que no se convirtieron le hicieron la vida imposible y él tuvo que irse para otro lugar, a Berea. ¿Han oído hablar de los bereanos? Bueno, para Berea se fue él. Solo 3 meses estuvo. Pero en eso, despuesito de que él se va, se levantan unos hermanos con unas doctrinas, unos pensamientos equivocados, y ellos estaban tratando de decirle a los creyentes que la venida del Señor venía ahora a ser ya, que era muy rápido como Él iba a venir, pero además ellos estaban diciéndole a la gente que Jesús ya venía, que era inminente esto de que el Señor ya venía. Y le estaban diciendo que los muertos de pronto no tendrían salvación, porque cómo iban a ser. Bueno, eran varias cosas las que ellos estaban convenciendo a esta iglesia con cosas erróneas. Se entera Pablo de esto y él escribe esta carta desde Corinto. Entonces duró 3 meses, escribe esta carta. Esta carta es la primera carta que se escribe del Nuevo Testamento, la primera. Y tal vez el primer libro o antes de los evangelios se escribe esta carta. Así que
Es una de las primeras cartas de la Biblia escritas, de las que tenemos hoy, es una de las primeras cartas. Bueno, estamos viendo que hay dos eventos en el Día del Señor. El primero, que está nombrando aquí, pero no es el primer evento, ¿no? El primero que está nombrando, o sea, la venida de nuestro Señor Jesucristo, se va a llevar a cabo después de 7 años del segundo evento que nombra aquí, o sea, nuestra reunión con Él. El primer evento que va a suceder dentro de poquito tiempo, no sabemos qué día, no sabemos la hora, pero sabemos que estamos en el tiempo preciso. Entonces, esto es algo glorioso, algo maravilloso, cuando usted puede entender estas cosas. Estamos diciendo que se llama nuestra reunión con el Señor, se llama el rapto de la iglesia o se llama el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, antes de que venga la venida del Señor Jesús por segunda vez, 7 años antes, escúcheme bien, 7 años antes se da o se va a llevar a cabo el rapto de la iglesia, lo que tiene que ver con nosotros. Por eso el Señor Jesús no lo anunció allí directamente. ¿Por qué? Porque Él estaba hablando a judíos. Y la iglesia es una iglesia gentil, fuera de los judíos. Son muy poquitos los judíos que se han convertido al Evangelio. Pero esta es una iglesia de gentiles. Entonces el Señor Jesús no habló de eso en ninguna de estas citas que le he dicho, ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas. Habló de esto porque era un tiempo para los gentiles. 2000 años que llevamos desde que Jesús vino hasta el rapto de la iglesia, se van a dar más o menos 2000 años, y ese es el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia o el tiempo del Espíritu Santo. Cualquiera de esas maneras se puede llamar. La iglesia, el Espíritu Santo, y también se llama los últimos días. Los últimos días. Desde el momento que comenzó la iglesia, allí en el avivamiento de Jerusalén, en Pentecostés se habló de los últimos días. Entonces, qué maravilloso que podamos estar entendiendo y comprendiendo estas cosas. Entonces, ese es el contexto más o menos de Tesalónica. Entonces, Pablo pasa a Berea, después de Berea pasa a Atenas y después va a Corinto, y en Corinto dura 1 año y medio allá predicando y enseñando el Evangelio, y desde allá escribe estas 2 cartas. La primera carta a los tesalonicenses y luego en otra oportunidad escribe la segunda. El tema principal de estas cartas es la venida del Señor. Ese es el tema principal. Por eso hoy estamos hablando de el día del Señor. Entonces, vamos a hablar de nuestra reunión con Él, o se llama también el rapto de la iglesia, se llama también el arrebatamiento. Esto solamente tiene que ver con la iglesia. El mundo no se va a dar cuenta. De pronto va a haber alguna visión, va a ver el cielo como raro, va a ver, pero no es para el mundo, es solo para la iglesia. Por eso, esta venida del Señor solamente la ven los que son salvos, los que van a ser arrebatados. Arrebatados es como robados del mundo, como raptados del mundo, para no castigar a la iglesia junto con el mundo que va a ser castigado después de este evento maravilloso. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quiero que mire conmigo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a ver el versículo 10. Escuchen esto que está hablando también el apóstol Pablo de nosotros, de la iglesia. Dice así: y esperar, veamos desde el 9 para
conectarnos un poquito. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera, hablando de los tesalonicenses, él les escribe, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo. Mire lo que nosotros estamos esperando. Estamos esperando el rapto de la iglesia, el arrebatamiento o nuestra reunión con el Señor Jesucristo. Recuerden que este es un evento maravilloso. ¿Por qué es tan maravilloso? Porque Jesús compara su unión entre Cristo y la iglesia como un matrimonio. Y lo que va a suceder es que nos va a sacar de aquí para librarnos de la gran tribulación, y en esos 7 años vamos a celebrar las bodas del matrimonio con nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando volvamos aquí, ya volvemos como la esposa de Jesús, como la esposa del Cordero. Él, en el capítulo 5 de Efesios, desde el versículo 21 en adelante, está hablando de Jesús con la iglesia y el matrimonio, una pareja de casados. Él compara el matrimonio con su amistad con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces dice, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, que nos librará de la ira venidera. Mire esta promesa gloriosa. Quiero mostrarles, no quiero imponer cosas en ustedes. Si ustedes creen que el rapto va a ser al intermedio o en medio de la gran tribulación o al final, pero quiero mostrarles lo que la palabra de Dios dice, que Él nos quiere librar de la ira venidera y esperamos de los cielos a Jesús. Nosotros estamos esperando. ¿Cómo va a ser esto? Que Él viene a las nubes, no pone su pie en tierra, viene a las nubes, desde allá nos llama, y todos los que lo escuchemos, si estamos vivos, seremos transformados en un cuerpo de gloria. Y los que ya han muerto en Cristo Jesús, junto con todos los que creyeron, murieron creyendo en el Mesías, todos los del Antiguo Testamento, desde Adán hasta el último del Antiguo Testamento, todos ellos se levantarán adelante de nosotros. Primero sucederá el rapto de la iglesia, el rapto de la resurrección, perdóneme, de la iglesia, la resurrección de los que murieron del Antiguo Testamento, y luego sucederá el arrebatamiento de los que estemos vivos. O sea, 2 eventos se van a dar en el rapto de la iglesia: los que estemos vivos y los que ya murieron. Nosotros iremos detrás de los que se levantan de la tumba. Ellos se levantan, pero esas cosas son en un abrir y cerrar de ojos. No va a tener mucho tiempo en esta tierra. Pueda que vaya y se presente algún familiar a su familia como para animarlos, pero se aparece y se desaparece. No puede estar mucho tiempo aquí en la tierra, porque suceden las cosas muy rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Es un rapto, es un arrebatamiento, entonces no es algo visible para el mundo, es solamente para la iglesia. Amén. Entonces, un primer testigo de que el rapto de la iglesia es antes de la gran tribulación. Dice, porque Dios ha querido librarnos de la ira venidera. La ira venidera, vamos a ver ahorita adelante, se va a desatar en el momento en que la iglesia salga de esta tierra. Otro versículo que les voy a mostrar es Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces vamos al capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 13 al versículo 18 para podernos enterar de lo que les estaba diciendo hace un momentito. Dice, versículo 13, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, dormir o morir. Él está hablando
el Señor está hablando de que los cristianos solamente duermen, pero están muertos, su cuerpo está muerto, para que no se entristezcan como algunos otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? El mundo es el que está sin esperanza y sin Dios. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, mira, aquí está hablando de lo que le dije, que dentro de nuestra reunión con Él van a suceder dos cosas. La resurrección de los que ya están muertos, los cristianos que murieron antes, y los que murieron en el Antiguo Testamento se resucitan primero y luego nosotros somos transformados. Como que se van a escuchar como dos trompetas o dos llamados, uno primero para los muertos y otros para los que estamos vivos. Entonces Él está diciendo, por lo cual les digo esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que estamos hoy aquí, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos, no precederemos a los que durmieron o murieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados ya con un cuerpo transformado en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Estas cosas tan maravillosas del día del Señor nos animan a nosotros por las promesas tan gloriosas que Dios nos ha dado. Cuánto nos ama el Señor, cuánto lo ama, que le advierte todo lo que va a suceder para que usted pueda estar tranquilo en esta tierra, tranquilo, a pesar de todo lo que se ve, a pesar de todas las cosas, nosotros podemos estar tranquilos porque estamos como de viaje. Amén, estamos de viaje. Entonces, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice el versículo 15. Todos estos versículos que hemos leído nos afirman que no estaremos en la gran tribulación. Gracias a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gracias le doy a Dios porque no voy a estar en esta gran tribulación. Porque si estos cositas que están comenzando, que son dolores, los primeros dolores, ¿cómo serán? El parto en sí va a ser algo tremendo, y Dios, por su gran amor y su gran misericordia, y porque ustedes han tenido fe en este tiempo en Cristo Jesús, nos va a librar de esta caída tan terrible como va a caer el mundo. Dice que Él caerá como bajo un manto y ninguno se escapará. Y mire esto que Abraham le dice al Señor cuando él intercedía por su sobrino. Esto es en la historia de Gomorra, Sodoma y Gomorra. En Génesis 18, versículo 17, comienza toda la historia, usted la puede leer. Solamente le voy a leer un par de versículos. El versículo 23, Abraham está intercediendo ante el Señor Jesucristo por su sobrino Lot. Y le dice, el Señor le cuenta, dice, oiga, Abraham, te voy a contar una cosa, lo que vamos a hacer. Vamos para Sodoma, iba con 2 ángeles más allí, vamos para Sodoma y vamos a destruir a Sodoma porque las noticias que han subido de ellos son muy terribles, son muy pecaminosas y vamos a destruir esas ciudades. Y el Señor le dice, y Abraham le dice esto. Abraham le dijo en el versículo 23, Señor, ¿destruirás también al justo con el impío? Él estaba pensando en su sobrino Lot. Y mire las cosas. El 25 le dice, Señor, lejos de ti hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el impío y que el justo sea tratado como es tratado el impío. Esto es lo que va a pasar. Ustedes son la justicia de Dios, el mundo incrédulo es estos impíos. Entonces es muy parecido a lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Usted, la iglesia es el tipo de Lot que salió de allí antes de que eso comenzara a ponerse candente. Eso es lo que está pasando. Lejos de ti hacer tal cosa que haga morir al justo con el impío y que se
se dé al justo el mismo tratamiento del impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo. Esta es la intercesión de Abraham. Y él logró salvar a su sobrino Lot y a su esposa y a sus hijos. Entonces, el Espíritu Santo, incitando a Pablo, aclara maravillosamente estos dos eventos. Miremos ahora, escuchen lo que dice de la segunda venida del Señor. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 10 de nuestro texto clave, segunda de Timoteo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Les dije que leyéramos del versículo 2 hasta el versículo 10. Versículo 2. Préstenme mucha atención a esto. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Esto mismo es una buena advertencia para nosotros hoy. Tenga cuidado con lo que escucha, mi hermano. Aférrese a la palabra de Dios, tome estas escrituras, usted revíselas hoy y mañana, mientras usted pueda afirmarse y aferrarse con ellas y tener esto claro. Entonces dice, no se deje mover fácilmente en su modo de pensar, ni se conturbe ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Una de las cosas que habían hecho estos cristianos que se habían desviado era que decían, esto fue lo que enseñó Pablo. Por eso él está aquí diciéndole, no piensen así, no piensen que ellos están hablando como si fuera yo que les estuviera escribiendo. Dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ellos estaban diciendo, la segunda venida se va a dar ya. Y mire lo que les dice, nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo, no vendrá en su segunda venida sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, se llama también el anticristo, se llama también la bestia, tiene todos estos nombres. Entonces nos está dando una seguridad maravillosa de cuándo va a ser la segunda venida del Señor. ¿Cuándo dice? Primero tiene que manifestarse este anticristo, que somos como más familiarizados con ese nombre, también conocemos el nombre como la bestia, pero aquí lo está llamando el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, él está diciendo, se manifestará ese Señor y luego a los 7 años vendrá el Señor Jesús. Eso es de lo que se está refiriendo en esta escritura. Entonces, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios. Vea, hermano, cómo es que es este Señor. Se levanta y se opone contra todo lo que se llame Dios o cualquier cosa que sea objeto de culto. Entonces, ¿habrán Biblias en ese tiempo? No habrán. ¿Habrán iglesias? No, eso se han convertido en prostíbulos, cualquier otra cosa, menos en iglesias. Todo lo que tenga que ver con Dios, que sea objeto de culto, será destruido por este hombre de pecado, por este hijo de perdición, por este anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este templo no está construido ahorita, donde Él se va a sentar, pero va a ser tan astuto, va a ser tan sagaz que Él va a hacer que los árabes le cedan el lugar o permitan los árabes que Israel, los israelitas construyan el templo el cuarto templo, que ellos están esperando construirlo. Pero después de que ellos firman un pacto con este señor que se llama el hombre de pecado, el anticristo, son engañados por él. Los judíos son engañados por él y ahorita vamos a ver por qué. Porque cada vez que una persona escucha el evangelio y no lo acepta, él se abre y se dispone para ser engañado por falsas cosas. Ahora lo vamos a ver, pero le estoy adelantando esto. Como Israel no quiso recibir a su Mesías, que era el Señor Jesucristo, ahora van a recibir a un falso Cristo.
a un anticristo, pero como le da prebendas y les negocia el lugar para construir el templo, ellos lo aceptan como su Mesías. Son engañados allí. Amén. Entonces, este señor, a la mitad del pacto, ellos hacen un pacto por 7 años, por eso le estoy diciendo, desde el momento en que la iglesia sale, 7 años después, viene el Señor Jesucristo en persona, viene con su gran ejército, y ese gran ejército somos nosotros, la iglesia, los santos, con un cuerpo ya glorificado como el cuerpo de Jesús, o sea, en una dimensión muy diferente a esta que estamos. Todo esto es lo maravilloso que el Señor tiene prometido para cada uno de nosotros, que creemos en Él, que estamos enterándonos de estas cosas y que nos animamos con ellas. Entonces se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios. Cuando los judíos se dan cuenta que este Señor se va en el lugar santísimo del templo y allí a la fuerza se hace declarar Dios, los judíos rompen el pacto con él y se vuelve una terrible guerra, una persecución brutal contra los judíos. Todo el imperio del anticristo para destruir a los judíos. Va a ser algo terrible lo que va a pasar allí. Eso es después de los 3 años y medio. Hacen un pacto de 7 años, firman un pacto allí. El nombre de la Comunidad Económica Europea, este señor que todavía no se llama el anticristo, es para nosotros el anticristo, pero para ellos es un excelente, un gobernante de lo mejor que ha habido en este mundo. Él va a engañar a toda la humanidad. Va a ser un tipo con mucha astucia, mis hermanos. Muchísima astucia va a tener este señor. Entonces dice, ¿no se acuerdan? Necesitamos recordar la palabra. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes allá en Tesalónica les decía esto? Y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora viene a hablar el apóstol Pablo de nuestra reunión con él, o sea, del segundo evento del día del Señor. Es el nuestro, es el rapto de la iglesia. Ahora viene a decir, primero, ya entendimos, la segunda venida del Señor no será sino hasta 7 años después de que el anticristo se revele, se manifieste. Pero ahora viene a contarnos, yo ya les había dicho a ustedes, y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ahora viene a hablar de nosotros, la iglesia, porque ya está en acción el misterio de la maldad, de la iniquidad, de la destrucción. Es un hombre sin ley, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y sabe que muchos cristianos piensan y dicen y predican que el que va a ser quitado de en medio es el Espíritu Santo. Pero les voy a comprobar que no, es la iglesia. La iglesia es la que está por irse y tan pronto ella se ha quitado de en medio, ya lo vimos, nos librará de la ira de ese Señor, de la ira que vendrá sobre toda esta tierra tan tremendo, el juicio que también traerá Dios sobre esta tierra por no haber creído en Cristo Jesús durante estos 2000 años en que está abierto el Evangelio para ellos. Eso es de lo que estamos hablando. Entonces, mire el versículo 7, les vuelvo a leer. Versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Qué es el misterio? Es un misterio de destruir todo lo que se ha hecho. Es destrucción. Si usted quiere ver cómo es ese misterio, mire aquí a los vecinos de Venezuela. Cómo el país más rico de Sudamérica en 20 años ha sido destruido totalmente y ahora la gente está saliéndose de allá porque no tienen que comer. Es una anarquía, es un gobierno terrible. Eso es, pero esto es en gran escala. Eso solamente apenas aquello es una muestra, pero va a ser en gran escala. Entonces se llama el misterio de la destrucción. Un hombre sin ley, un hombre que va a destruir todo, va a volver al revés toda la tierra. Dice, pero ahora hay quien al presente lo detiene, la iglesia que está aquí en la tierra. Hasta que él, el cuerpo de Cristo, la iglesia también se llama el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso está hablando como en masculino y la gente dice, no, es el Espíritu Santo. Está hablando de la iglesia. Dice, hasta que él
a su vez se ha quitado de en medio. Lo que estamos esperando, ser quitados o ser arrebatados o ser raptados de esta tierra, es la iglesia. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cómo lo destruirá? Solamente aparecerá el Señor Jesucristo en un caballo blanco, todo ese ejército en caballos, en el mismo lugar donde Él subió, o sea, en el Monte de los Olivos. En Hechos capítulo 1, desde el versículo 12 en adelante, habla de cuando Él ascendió al cielo, y a ese mismo lugar vendrá el Señor Jesús y nosotros vendremos como su ejército. Dice, a quien el Señor destruirá con las palabras de su boca, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, su gloria. Todo esto manifestado, y ese Señor estará allí haciéndole guerra precisamente al Señor Jesucristo, que viene montado en su caballo blanco. Están muchísimos ejércitos allí, y Él estará allí. Estaremos allí con el Señor Jesús, y Él con su sola palabra apresará al anticristo, al falso profeta, a los reyes que están ahí con Él, todos los gobernantes que están apoyando esa guerra contra Israel. Esto sucederá allí y será tomado preso el anticristo y el falso profeta, alguien que está haciéndole los milagros al lado de él, y serán lanzados vivos en el lago de fuego y azufre. Ellos dos. Los demás son muertos por la palabra de la boca de Dios. Recuerde que Jesús vino como un cordero y ahora viene como un león. Ahora viene a ver qué ha pasado con todo el sacrificio que Él hizo para rescatarnos. Entonces lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento, ahora mire, escuchen cómo es esto. Inicuo, o sea, este anticristo es un inicuo cuyo advenimiento, cuya venida es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Cómo vendrá? Gran poder, señales, prodigios mentirosos. Hará descender fuego del cielo. Dice, y con todo engaño, atiéndame el versículo 10, mi hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Les decía que el Señor Jesús viene como un león ahora a preguntar qué hicimos con ese maravilloso nombre de Jesús que nos trae salvación. Ustedes saben, la salvación viene por confesar el nombre de Jesús. No hay ninguna otra manera en que alguien pueda ser salvo. Si confiesa el nombre de Jesús y reconoce a Jesús como el Señor de su vida, será salvo. Entonces, está diciendo esto, por cuanto ellos, hablando de toda la gente, sabe que hoy máximo hay entre el 15 y el 20% de gente que ha escuchado el Evangelio y que están caminando. El 20% de la humanidad, mi hermano. O sea que lo que se va a ir ahorita en el rapto de la iglesia será el 20% de toda la humanidad. Si hay 7.500 millones de personas, imagínense, el 20% serían 7 por 2, 14, como, o sea, irán 2 billones o 2.000 millones. De toda la humanidad, 5 millones se quedarán, pero van a escuchar lo maravilloso que es el plan de Dios para todo esto. Entonces, ese inicuo es un hombre con mucha facilidad de expresión. Su sermón o su mensaje va a hacer derretir a las mujeres, se van a desmayar las personas oyendo solamente toda la labia que tiene. Pero si usted se da cuenta, el versículo 9 dice, ¿qué es? Versículo 9. Dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra del diablo, con gran poder, señales, prodigios, mentirosos, con todo engaño de iniquidad. O sea que es una expresión de maldad la cosa tremenda. Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí está la razón. ¿Por qué va a juzgar así la humanidad? Porque no aceptaron el Evangelio, el amor de la verdad para poder recibir salvación.
Ahora mire el versículo 11. Mire que Dios tiene un plan, una segunda oportunidad, mis hermanos. Dios le da una segunda oportunidad a todos estos 5.000 millones de personas que más o menos se van a quedar. 5.000 millones, 5 billones de personas. Y mire esta segunda oportunidad que les da. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Cómo es esto entonces? Dios permite ese hombre tan engañoso para que poder definir a muchas de estas personas que no creyeron ahora voluntariamente. Muchísimos y muchísimos van a creer allí en este Jesús maravilloso. Entonces, este es un plan glorioso de Dios. No tome entonces la gran tribulación como algo de castigo, sino es un juicio para definir a muchas personas. Amén. Un juicio para definir a muchas personas. Millones de millones van a ser salvos en ese momento. ¿Qué o quién es que lo que lo detiene? Ya dijimos quién lo detiene. ¿Quién detiene al anticristo para que se pueda aparecer a su debido tiempo? Mientras la iglesia esté aquí, no se puede manifestar. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Eso es motivo de que usted se levante y le dé gloria y le dé un aleluya y le diga gracias, Padre. Porque la poderosa iglesia de Cristo no permitirá por sus oraciones que el anticristo se manifieste hasta que la iglesia sea sacada de esta tierra. Amén. Ahora, esta estrategia tan maravillosa, mire cómo va a funcionar la estrategia. Escúcheme esto. Dice así: dice, la gran tribulación es una segunda oportunidad de salvación para estas personas que no quisieron creer en el Evangelio, creer la verdad para ser salvos, y nos hubiéramos ido ahora en este tiempo. Va a haber es un gran problema psicológico allí, pero la gente va a decidir millones de millones por esto. Voy a leerles cómo es que va el resultado de esto. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 14. Capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 9 hasta el versículo 14. Dice así: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. La gloria, el poder, la salvación es de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos, versículo 13, entonces uno de los ancianos habló conmigo diciéndome: estos que están vestidos, esta es lo que está contando Juan. Juan está contando, él estaba allá en el cielo, está contando, fue arrebatado en el capítulo 4 de Apocalipsis. Usted ve cuando lo hace subir, venga, suba acá, y le estaba mostrando todo eso. Ahora dice: entonces uno de los ancianos habló conmigo diciéndome: estos que están vestidos de ropa blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Mire la pregunta:
¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, yo no lo sé. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extiende su tabernáculo sobre ellos. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran, hermanos? ¿Recuerda cuántos eran? Miremos el versículo 9 nuevamente para que usted se dé cuenta cuántas personas reciben en la gran tribulación la salvación. Esto me llena de un gozo, mi corazón se alegra tanto por estas verdades. Versículo 9, miré, he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar. O sea que miles de millones de personas van a recibir salvación en la gran tribulación. Nadie las podía contar, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas. Amén. Esa es la segunda oportunidad que Dios le está dando a la humanidad. Así que a mí me alegra mucho. Yo tengo todavía familia que no se han convertido y no han querido. Pero yo sé que en la gran tribulación van a ser salvos. Estamos haciendo lo que mejor podamos, predicándoles, dándoles testimonio. Pero algunos de ellos no van a recibir ahora. Pero allí, esta segunda oportunidad. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Decirle gracias, Padre, me trae tranquilidad. Porque yo estoy orando por mi familia para que sean salvos. Mis amigos, tengo muchos amigos que todavía no son salvos. Yo soy salvo, pero ellos no lo son. Y esto es una segunda oportunidad. Y no se lo digo para que usted se descargue. Siga trabajando como venía haciéndolo. Pero tenga la plena certeza que si ellos no reciben al Señor Jesucristo ahora, antes de que nosotros partamos, lo van a recibir en la gran tribulación. Amén. Otra escritura. Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a leer el versículo 4. 20. Mire el versículo 4. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Esto es hablando del milenio. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo va a ser la muerte de ellos? Decapitados. La mayoría de ellos se van a morir de enfermedades, de hambres, pero los van encontrando y los van decapitando. Por eso los que van a poblarla, es otra predicación, pero los que van a poblar la gran tribulación son países que se condolieron de toda esta gente que está migrando de lado a lado como ganadito descarriado, ¿no? Buscando el monte para donde esconderse porque los están decapitando, Entonces, dice el versículo 4. Estos son, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra del testimonio, los que no habían adorado a la bestia, mire, la bestia también se llama, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Allí estaban en espíritu, en la presencia de Dios, lo que leímos anteriormente. Ahora vienen y reciben, vienen los espíritus de ellos, reciben sus cuerpos, y ahora vamos a estar en el milenio por 1000 años. Reinaremos con Cristo 1000 años, 1000 años. ¿Cómo les parece a ustedes esto tan maravilloso de nuestro Dios? Usted tiene un Dios lleno de misericordia, lleno de compasión, que tiene una segunda oportunidad para la humanidad. Una segunda oportunidad. Así que mi hermano, esté dichoso, esté alegre, comparte el Evangelio, bregue a salvar los que más pueda ahora, porque es mucho mejor irnos en este viaje todos a encontrarnos aquí arribita con el Señor en las nubes. Los otros es con un gran dolor, con gran sufrimiento, porque despreciaron este tiempo de la gracia de Dios. Pero es una segunda oportunidad para salvación. Todos estos miles de millones de personas incontables
que habían sido decapitados estaban en la presencia de Dios. Y ahora vienen cuando nosotros bajamos, cuando venimos con Jesús, reciben sus cuerpos, entramos al milenio, a esta gran maravillosa 1000 años que vamos a estar gobernando la tierra con el Señor Jesucristo. Así que los animo. Todo el que confiesa el nombre del Señor Jesús será salvo. Amigos, si usted nunca ha hecho una confesión del nombre de Jesús, dígale: Jesús, yo soy salvo ahora porque he confesado tu nombre. Te doy gracias y me someto a tu señorío. Dígale: me someto a tu señorío. De hoy en adelante tú eres mi Señor y yo soy tu siervo. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús por darme vida eterna con Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, todos bendecidos, todos trabajando por la obra del Señor, animando a la gente a recibir a Jesús, pero con una plena certeza de que si no lo reciben ahora, serán salvos en la gran tribulación. Muchas bendiciones para todos. Pronto nos estaremos congregando personalmente. Audio Jungle.